Bueno, es un libro que quiere presentar la migración no como la víctima, sino como un objetivo de observación y de aprendizaje. Los migrantes son el signo de los tiempos que nos permite ubicarnos en el tiempo que vivimos, pero también que nos permiten profundizar en lo que somos, lo que realmente y existencialmente somos. Los migrantes, lo primero que yo llamo la atención es que los migrantes no tienen. Ellos, su ser es el que llevan a todos lados y van con ellos. Pueden tener o no tener, o tienen, les quitan, les vuelven a dar, pero ellos siguen siendo. Esto es muy importante, es un revés al sistema capitalista que define a la persona por lo que tiene y no por lo que es. Dos, ellos son personas que viven violencia desde el origen, desde su origen, pero sobre todo en tránsito y también de destino. Sin embargo, ellas son personas, hombres y mujeres, que pueden vencer el miedo, que no tienen miedo a seguir avanzando, a seguir caminando. Otro valor importante que yo veo es su fe tan grande. Ellos saben que no van solos, van con Dios, Dios los acompaña. Y entonces ellos se sienten fortalecidos, acompañados en todo momento por ese Dios que los ama, que camina con ellos y que además les tiene preparado algo que no saben qué es hacia el futuro. Y entonces la esperanza es otra riqueza que ellos tienen. Son jóvenes, el 80% siguen siendo jóvenes y por lo tanto son alegres, están llenos de ilusiones, ¿verdad? De la nada, porque no tienen ninguna garantía, una esperanza pura, no tienen garantías de nada, nadie les asegura que van a encontrar lo que esperan y sin embargo ellos no pierden la esperanza. Todo eso nos enseñan, pero además este libro trata de la espiritualidad del camino, del poder sentirse uno también migrante. Los migrantes nos recuerdan que somos migrantes y también somos indigentes. Ellos no tienen nada, van pidiendo en el camino mientras van en tránsito, pero también nosotros somos personas que tenemos muchas necesidades. Hoy tenemos frío, nos tapamos, porque somos indigentes. Tenemos hambre, comemos, tenemos necesidad de agua, de todo. Y ellos son así auténticos, así al natural como son. Bueno, aquí encontramos varios factores. Uno, que es la presión constante de Estados Unidos sobre el gobierno de México y la mala interpretación que da el gobierno de México para las peticiones de seguridad de Estados Unidos. Estados Unidos le dice, cuídame mi patio trasero, cuídame mi frontera, pero no le dice que atropelle los derechos humanos, no le dice cómo. Ya sabemos que Estados Unidos, sobre todo en este momento, no respeta la opinión o la autoridad moral de la comunidad internacional. Pero México tampoco, porque él simula que sí lo hace. Dice que sí tiene buenas leyes, presume cosas que no cumple, y en la ONU va a decir que está haciendo un esfuerzo enorme por cumplir todos los derechos humanos. La verdad es que no es así. Seguimos viviendo crisis de derechos humanos. El gobierno de México sigue siendo recomendado, pero reiterado por las recomendaciones que no ha cumplido ante la ONU. Reprobado, totalmente reprobado. Es un simulador. Le voy a poner un ejemplo. En septiembre, cuando fueron a Ginebra, Suiza, entre los logros que presenta el gobierno de México ante el comité es el programa especial de migraciones, el PEN. Es un programa que se empezó a hacer en el último año de Calderón, que tiene una perspectiva de derechos humanos y que le tocó terminarlo a Peña Nieto. Peña Nieto pomposamente lo firma, ¿verdad? Y llama a todos sus secretarios de Estado para que lo firmen, lo suscriban, le da el carácter de obligatorio, da a 12 la Secretaría de la Función Pública, pero a Gobernación la encomienda de que desarrollen este programa especial de migraciones. ¿Qué pasó? Que a la mera hora no iba con su gobierno porque él no va con los derechos humanos. Ahora lo desecha él. Yo le solicito, oiga, por favor, póngase ese programa, es necesario que se desarrolle
y lo echan a un lado, lo mandan a la reserva, como se quiera decir, ¿sí? Lo encajonan, lo olvidan. Ah, pero eso sí lo sacaron ahora en septiembre para presumirlo y decir que era un programa que teníamos de perspectiva de derechos humanos que nunca cumplieron. De ese tamaño es la simulación del gobierno de Peña Nieto. Entonces, en cuestión de derechos humanos, Peña Nieto y su gabinete quedó totalmente reprobado. En este sexenio ya van más de 250 muertos, nada más empezando este año, ya no diga el sexenio. El sexenio superó a Calderón, por supuesto que lo superó. Y también los asesinatos de periodistas van 40 en Peña Nieto, en el gobierno de Peña Nieto van 40 asesinados, no, ya 41, porque ya hubo otro asesinado, 41. Entonces, no, es tremendo, los defensores y defensoras de derechos humanos que han muerto también, ya llevamos muchísimos sacerdotes asesinados. Ha sido una gestión, un sexenio terriblemente violento y irrespetuoso en la práctica de los derechos humanos. Yo como sacerdote y como ciudadano sí tengo fe, pero le voy a hablar claro, la única posibilidad de cambio real es López Obrador. Y yo no soy de Morena, ni jamás voy a ser de ningún partido, y se lo digo también. Tampoco soy incondicional de Andrés Manuel y tampoco creo que Andrés Manuel sea el líder ideal, pero es lo mejor que hay y además le digo, él es honesto y con él es el único que se puede asegurar un cambio, porque él tendrá defectos como yo también los tengo muchos defectos, pero es el único que puede asegurar el cambio. El PAN tuvo 12 años para hacerlo, no hizo el cambio. Peña Nieto y el nuevo PRI, que salió más ratero que el antiguo, ¿verdad? Son muy ladrones. Resulta que a ellos no les conviene el cambio, al contrario. Están preparando la ley de seguridad interior para reprimir al pueblo contra la exigencia del cambio, porque el pueblo ha exigido cambio y se los ha negado, todo el tiempo se lo ha negado. Ahora, la única posibilidad de cambio, les guste o no les guste a quien sea, es López Obrador.